creo que ya muchos de aquí me conocen. Y para mí es un placer estar en esta tarde con ustedes, escuchando estas cosas tan importantes que como mujeres debemos de saber. Mi nombre es Rosario Estrada y les doy la más cordial bienvenida a este evento entre mujeres. Queremos que haya muchos más, todo para la mujer, todo en pro de la mujer. Estos eventos nos ayudan a mantenernos informadas de la necesidad de la autoexploración de seno, ¿verdad? A veces, como decía Claudia, pasamos o desapercibidas ciertas cosas en nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo mismo nos avisa. Tenemos que hacer conciencia. Y esta campaña que se ha dado en este mes precisamente es para que la mujer haga conciencia, para que nos eduquemos y podamos detectar cualquier situación que haya en nuestro cuerpo y, como decía ella, atendernos inmediatamente. Pues Claudia, de veras, gracias a Dios por tu vida, eres una guerrera. Y yo leí un pedacito, bueno, más bien escuché un pedacito de una de tus pláticas en donde tú decías que para ti la experiencia que pasaste fue como un parteaguas, ¿verdad? Un antes y un después. Entonces, esta experiencia de vida que ella nos ha compartido nos abre los ojos a nosotras mujeres, ¿verdad? Para mantenernos alertas, y damos gracias a Dios por tu vida porque sabemos que tiene un propósito contigo y lo va a continuar. Ella es una persona que trabaja en la radio, aparte es muy activa precisamente en estos temas. Nosotros sabemos que este mes se ha dedicado específicamente para que conozcamos y entendamos la problemática del cáncer de seno, pero sabemos que pues es todo el año, ¿verdad? No solamente en este mes, sino todo el año estar atentas a esa situación. Y pues te damos muchas gracias por ese testimonio, Claudia. Hablabas tú de que en todas estas situaciones es muy importante la actitud, ¿verdad? La actitud con la que nosotros tomamos ese tipo de experiencias, porque esas determinan pues cómo voy a reaccionar y cómo voy a caminar para mejorar mi salud, ¿verdad? Bueno, me voy a poner mis ojos porque no veo. Cuando uno recibe una noticia de esas, ¿qué es lo que piensa primero? Hasta aquí me llegó el corrido, ¿cierto o no? O sea, nuestra mentalidad está así. Vemos una situación y decimos, hasta aquí llegué. Viene a nuestra mente infinidad de pensamientos, como decían hace rato, y toca el temor a nuestra puerta y apela a nuestra humanidad. Ahora, yo quiero darles la definición de lo que es el temor. El temor es un estado de ánimo primario, todo el mundo tenemos o nacemos con eso. Dice aquí que lleva al sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado o peligroso para su persona. Y el temor antecede al miedo, y el miedo al pánico. O sea, vemos cómo va creciendo esa situación si nosotros la dejamos, ¿verdad? El temor en sí, ¿qué es lo que hace en nosotros? Nos paraliza y nos impide tomar las cosas de una manera diferente. No podemos pensar con naturalidad, con normalidad, precisamente porque no sabemos qué hacer. Yo creo que las que de alguna forma hemos pasado experiencias de ese tipo, podemos darnos cuenta de que es una realidad, es una realidad. Ahora, los pensamientos que vienen a nosotros pueden llevarnos a una depresión, y la depresión una vez que viene a nuestra vida pues nos paraliza. Nosotros tenemos que no abrazar ningún pensamiento de estos, ni permitirle la entrada a nuestra vida,
porque precisamente nos va a apartar y como podemos decir como un escape, el ser humano va a querer, ¿cómo les quisiera explicar? Pueden suceder muchas cosas. Nos encerramos en nosotros mismos, no queremos saber más nada, o sea, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Esa es la situación. Sí, gracias. No debemos de permitir que el temor nos gobierne. Y fíjense, yo puse aquí una palabra, vamos a hablar un poquito de lo que Dios dice, que dice que para vencer el temor necesitamos confiar en Dios. Esa es una promesa. El perfecto amor echa fuera todo temor. Y yo quiero compartirles algo. Yo creo que todas nosotras, yo lo puse como ejemplo, porque aunque es chistoso, vamos a entender un poquito lo que trato de explicarles. No sé si ustedes han llegado a ver un programa de Tarzan. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿qué era lo que hacía Tarzan? Pues lo que hacía él era andar de liana en liana, ¿verdad? Casi no pisaba el suelo, sino que se deslizaba por la selva con lianas, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos una noticia de esas, buscamos una liana de dónde agarrarnos. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que a veces nos agarramos de algo y resulta de que eso no nos puede sostener y se nos viene encima, ¿cierto? Bueno, pues esa es una situación que todos y cada uno de nosotras pasamos en un momento de experiencia de este tipo. Y yo les quiero comentar una historia en la que de la cual nos habla la Biblia. Esta historia nos habla de Jesús. Jesús les dice a sus apóstoles, ¿saben qué? Súbanse a la barca y vayan a la mar. Yo los voy a alcanzar más adelante. Y entonces ellos se van, pero resulta de que me imagino que a medianoche o en la madrugada empieza una tormenta. Y de repente ellos ven que viene alguien caminando hacia ellos y uno de ellos dice, es un fantasma, pero conforme se va acercando reconocen quién era el que caminaba. Y dice Pedro, ya ven que Pedro tiene un carácter muy explosivo, dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. Y le dice, ven, y él baja un pie, baja el otro pie y empieza a caminar. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con Pedro? Conforme ve la tormenta que arrecia, ¿qué sucede? Se empieza a hundir en el agua. Y eso puede venir a suceder en nuestras vidas exactamente cuando nosotros pasamos por ese tipo de problemáticas. Pero ¿qué es lo que vemos ahí? El Señor extiende su brazo y lo saca del agua. ¿Y qué es lo que le dice? Hombre de poca fe. Entonces, ¿qué se necesita, mujeres, cuando pasamos una situación de este tipo? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Tener fe en Él. Bueno, dice así, la palabra dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fíjense, cuando yo me pongo a leer esta cita, Él nos está diciendo que vamos a pasar por tribulaciones. Nunca nos dice, ¿sabes qué? Tu vida va a ser miel sobre hojuelas. Todo va a estar muy suave. No te preocupes. No. Él nos dice, ¿saben qué? Sí va a haber tribulación, porque son parte de la vida. Los problemas que a veces enfrentamos con los hijos, con la economía, con la salud,
pónganle el nombre que quieran. Todos y cada una de nosotras, como madres, lo pasamos. Y Él nos los dice, van a pasar todas esas cosas. Pero la diferencia de todo esto es que nos dice, confía. Y en la Biblia encontramos desde el principio hasta el fin la palabra, no temas, confía, pues no sé cuántas veces, pero yo creo que muchísimas veces. Porque nos quiere hacer hincapié de que aunque pasemos por las aguas, dice, y aún la llama no causará daño en ti. O sea, vamos a pasar, pero el daño va a ser pues mínimo. Él va a tratar de que nosotros pasemos por él en victoria. ¿Lo creemos? Sí, ¿verdad que sí? Y fíjense, Él nos dice, todas estas cosas yo se las tengo que hablar para que en mí tengan paz. Y eso nos habla de que solamente en Él vamos a encontrar la paz que necesitamos. Sí, vamos a pasar por circunstancias, por situaciones, todos y cada una de nosotras. Es parte de la vida, pero la paz que el hombre necesita solamente la vamos a encontrar en Él. Y yo les voy a decir como experiencia propia, una de las cosas que fue para mí un ancla en mi vida fue saber, yo creo que muchas de nosotras aquí lo conocemos y lo sabemos, el amor de Él hacia nosotros. Y si no lo sabemos, déjenme decirles que Él lo manifestó ese amor por todas y cada una de nosotras en la cruz, cuando Él murió y dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, ese amor de Él para mí es un ancla en pensar que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para darme el fin que deseo. De que en esta vida, nos dice Él, van a tener tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo sé que Claudia, cuando pasó por todo esto, su alma se agitó, y yo sé que pudo haber pasado tribulación, porque entonces no sería humana, ¿verdad? Sería extraterrestre. Pero todos y cada uno de nosotros pasamos por situaciones de ese tipo. Sin embargo, la esperanza de nosotros es que tenemos un ancla de donde agarrarnos y podemos tomar más bien no tomar nosotros, Él extiende su brazo y nos saca del agua. Así como se lo sacó a Pedro del agua, así nos saca a cada uno de nosotros en cualquier situación. Dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién? Yo creo que nadie, ¿verdad? Y les voy a hacer una lista de lo que nos pudiera separar de su amor. Una vez que ya lo hemos conocido y hemos caminado con Él, no hay nada que nos separe de su amor. Y ese amor nos ayuda a sustentarnos en medio de estas situaciones. Él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Dice, mas en todas estas cosas somos más que vencedoras. ¿Sí? Porque Él pelea cada una de nuestras batallas. Y fíjense, Él nos ha hecho seres finitos. Tenemos un principio, tenemos un fin. Él tiene un plan y un propósito en la vida de cada una de nosotras. Hay momentos que nos permite tener buenos tiempos y gozar. Pero hay momentos difíciles que tenemos que pasar. Pero Él nos dice, no te preocupes, esto de aquí es pasajero. Tú eres un extranjero y un peregrino en esta tierra. A lo mejor piensan, ¿de qué cuento sacó todo esto, no? Pero es una realidad. Nuestra ciudadanía no está aquí, sino allá, con Él. Y esa tiene que ser la meta que cada una de nosotras debemos tener para no afianzarnos aquí, sino saber que nuestra meta está allá, con Él.
Entonces, aparte de todo eso, Él tiene, como dije hace rato, un plan y un propósito que va a cumplir. Que va a cumplir. Créanmelo que lo va a cumplir. Y sabe que cuando nosotros pasamos por una circunstancia difícil, nos da la libertad de acercarnos a Él. Él nos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir el oportuno socorro. O sea, no estamos solas. Tenemos a dónde recurrir. Tenemos a dónde ir. Eso es lo más importante. Y fíjense, Pablo, el apóstol Pablo, yo creo que ustedes lo han escuchado, sabía muy bien lo que era mejor para él. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, tenemos que entender que no debemos de arraigarnos a las cosas de aquí, que hay algo mejor allá y que obviamente tenemos un tiempo, pero mientras Dios permita que estemos aquí, va a cumplir su propósito y nos va a permitir gozar de las cosas que Él proporciona a nuestra vida. Yo quiero compartir con ustedes brevemente, así como Claudia pasó por una situación difícil, a mí en el 92 aproximadamente, como dijo Maggie, me diagnosticaron un problema renal, una insuficiencia renal. Y el otro día platicando con mi esposo y recordando todo esto, me decía, oye, ¿y yo que te llevé al doctor cuando te pusiste mala? Porque según te dolía el estómago o traías una indigestión. Dice, nunca me hubiera imaginado que cuando llegué ahí yo con el doctor, me iba a decir, ¿sabe qué? Su esposa viene muy mal, tiene 3 años para diálisis y 5 para trasplante y si no se muere. Dice, para mí fue impactante, dice, porque nunca, jamás lo hubiera pensado. Pero sucedió algo que como todas y cada una de nosotras que hemos pasado una situación difícil, vemos la mano de Dios, vemos que no nos deja ni nos desampara. Resulta de que nos dijo el doctor, ¿saben qué? Pues necesitan buscar un donante porque se requiere ya. Nosotros nos trasladamos a la Ciudad de México a buscar pues con la familia quien pudiera estar dispuesto, ¿verdad? Desgraciadamente no hubo quien, yo pienso que no porque no quisieran, sino porque uno le había dado hepatitis, otro estaba enfermo de otra cosa. Total, nos regresamos tal cual nos fuimos. Y cuando llegamos aquí, platicando, yo creo mi esposo y yo, mi hijo ahora con el tiempo me platica y me dice, ¿sabes qué, mamá? El segundo de mis hijos me dijo, ¿sabes qué, mamá? Cuando ustedes estaban platicando eso, yo sentí en mi corazón que iba a ser yo. Estamos hablando de que él tenía 15 años o 16 años, estaba jovencito. Entonces, yo pude ver la mano de Dios sustentándome a mí porque me dijeron 3 años y fueron 10 años en los cuales Dios permitió que mi hijo creciera, madurara y pudiera él ser la persona adecuada para esto. De eso estoy hablando hace 20 y tantos años, porque después de esta situación pues ya tengo 13 años con ese trasplante y también cumpliendo el propósito de Dios, porque si somos sinceras, por lo regular no duran mucho, dan un límite de 5 o 7 años y sin mucho, ¿verdad? Pero ahí veo yo el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. El hombre puede decir, ¿sabes qué? Mañana. Y uno como está arraigado aquí, no quiere, ¿verdad? A mí no me importaba tanto la enfermedad, me importaban mis hijos porque estaban chicos. Y cuando te pones a pensar, bueno, pues los hijos, ¿cómo los dejas, no? Pero Dios en esa madurez te va enseñando que no eres tú la seguridad para ellos, que la seguridad para ellos está en Él.
Y entonces va viniendo una madurez y va uno entendiendo un poco más. También bueno, después de toda esa situación, así como Maggie platica, que de una cosa y de otra cosa, pues fueron un montón de cosas, ¿no? Pero con mayor razón puedo decirles que aquí estamos todavía. Y podemos ver también una historia donde Daniel, no sé si ustedes han leído Daniel en el Foso de los Leones, cómo es probado en la fe. ¿Por qué? Pues porque se había levantado un edicto en el cual decía que cualquier hombre que hablara o adorara a otra persona que no fuera el rey, fuera echado al foso. Pero vemos, la historia nos enseña que Daniel era un hombre de oración y a él no le importó el edicto. Él siguió haciendo lo suyo. Y fíjense cómo nos dice la palabra que fue echado al foso y salió intacto, ni siquiera rasguñado, ni siquiera despeinado, ni siquiera nada. Vemos ahí precisamente la fidelidad de Dios, cómo Dios es bueno, cómo Dios te sustenta en todas las cosas. Dice la palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Una de las lianas que yo les comentaba cuando nosotros pasamos por una situación de esta, pueden ser muchas, inclusive cosas que son fuera de Dios, ¿verdad? Y yo busqué muchas de esas pensando que ahí estaba la respuesta, pero pues Dios en su infinita misericordia nos vuelve a traer al camino y nos enseña que la única respuesta es Él. Hablando del temor que estábamos diciendo hace rato, hay muchas maneras en que el temor viene a tu vida. Fíjense, el temor puede estar porque estás viviendo una realidad, algo que se viene, algo que es verdad, pero también el temor puede ser por algo que no existe, y podemos pensar, no me subo al avión porque ¿qué tal si se cae? O podemos pensar, no pido un aumento pues porque ¿qué tal que me corren? O no voy a hablarle a esa chica que me gusta porque ¿y si me rechaza? Podemos ver cómo el temor esclaviza a las personas y el propósito de Dios no se cumple. Yo he podido constatar y ver personas que por el temor, los talentos de ellos o de ellas no florecen porque tienen miedo de enfrentar la vida, las experiencias que la vida te puede dar. Y yo pienso que lo mejor de todo es dar un paso de fe, no importa si fallas o no fallas, pero darlo y no quedarte pensando por temor, no lo hice y me quedó la duda si pude haberlo hecho o no. Vemos que el temor a la muerte también te mantiene atado. Hablando del temor en diferentes cosas, Dios quiere liberar, porque cuando Él viene a tu vida, lo primero que hace es liberar toda la esclavitud que puede haber en nosotros cuando nos atoramos ahí. Dice la palabra que Él no nos condena por sentir el temor a lo desconocido, pero nos asegura que en cualquier circunstancia Él estará con nosotros y nos llevará a puerto seguro. Así como a los apóstoles los llevó a puerto seguro, así a nosotros nos llevará a puerto seguro. Y nos dice, yo sé los planes que tengo para ti. A mí esa palabra me hablaba mucho porque decía, bueno, es que no todo tiene que ser como yo pienso, ¿verdad? Decía yo, cuando pasa uno situaciones de ese tipo, ves todo negativo y piensas que no puede haber nada bueno para ti. Pero
la palabra te enseña y te dice, es que no es así, hija, yo tengo pensamientos de bien para ti. Yo tengo planes de bien para ti, para darte el fin que tú deseas. Y nosotros tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo y plantarnos en esas promesas que Él tiene para nuestra vida. Una de las cosas que tenemos que, muchas veces podemos preguntarnos, pero ¿cómo le puedo hacer yo? Porque hay veces que no sabemos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que hay un Dios, pero no sabemos cómo llegar a Él, ¿verdad? Y Él nos dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Lo primero que tenemos que pensar es entregar nuestra vida a Él. Tener confianza en su buena voluntad y en las promesas que Él tiene para nosotros. Y empezar a caminar con Él, ¿verdad? Caminar con Él todos los días. Porque en realidad con Él está nuestra seguridad. Y yo puedo pensar que si la voluntad de Dios es buena para mi vida y los pensamientos de Él son buenos para mi vida, pues los planes están ahí. Solamente los tengo que tomar y confiar en su buena voluntad. Y yo leí, no es un pensamiento, ¿qué pudiera decir? Una frase. Dice, el éxito en la vida no está en vencer siempre, sino en no rendirse nunca. Dios nos invita a no rendirnos nunca y que los planes que Él tiene para nosotros son buenos. ¿Lo creemos? ¿Sí? Lo que pasó Claudia, lo que pasó Maggie, y déjenme decirle que son muchas las mujeres que han pasado por estas circunstancias. Sin embargo, están aquí. Están aquí por la gracia de Dios, están aquí por los propósitos de Dios, pero están aquí por su fidelidad. Entonces, quizá tú estés pasando por circunstancias difíciles y no ves la salida. A lo mejor un hijo, a lo mejor la economía, a lo mejor una situación de salud. Pareciera que todo está oscuro y que no hay salida, ¿verdad? Y obviamente pues eso nos ha llevado a detenernos y a sentir esos temores. Pero ¿sabes qué? Dios te dice, mi propósito es liberarte. Tu confianza tienes que depositarla en mí. Yo te voy a sacar de cualquier cosa, sea lo que sea, pónganle el nombre que sea. La palabra de Dios nos enseña que su nombre está sobre todo nombre. Y el nombre que ustedes estén pensando, Él está sobre ese nombre. ¿Lo creen? Bueno, pues entonces, pensando en eso, podemos darle gracias a Dios. Si alguna de ustedes viene por primera vez en esta tarde, miren, somos poquitas, pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca porque las que están aquí son las que necesitaban escuchar la palabra. Entonces, yo les voy a pedir que si ustedes gustan, hagamos una oración. Yo sé que muchas no vamos a decir, pero todas y cada una tenemos en casa situaciones. Yo les voy a pedir que si ustedes gustan, hagamos una oración, confiemos en el Señor, dejemos esa situación en sus manos y aprendamos a esperar en sus respuestas. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Lo desean? ¿Sí? Ok, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración y decirle así: Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo en que nos has permitido, Señor, escuchar de que tú eres fiel, de que tú tienes el control de todas las cosas y que todas las cosas, Señor, pasan porque nos quieres enseñar algo, pero que en todo momento tu brazo fuerte y misericordioso nos sustenta y nos alienta a seguir adelante. Nosotros tenemos una esperanza en ti y caminamos con esa seguridad. Padre, yo pongo en este día esta situación que estoy pasando delante de ti. Tú la conoces mejor que yo. La pongo en tus manos y la dejo ahí.
Descanso en ti porque sé que la solución solamente vendrá de ti. Y si es la primera vez que tú vienes a este lugar y deseas abrir tu corazón para que Él venga y tome el control y te ayude y no te sientas más sola, haz esta oración también conmigo. Señor, en esta tarde, sé que no es casualidad que me hayas permitido venir aquí. Quiero abrir mi corazón hacia ti y permitirte que entres en él, que tomes el control de él y de mi vida. Te entrego mi corazón, Señor. Te entrego mis pensamientos, te entrego todo lo que yo tengo. Creo firmemente que tú moriste en la cruz por mí y creo que toda solución de mi vida tú la darás en su tiempo. Te pido que me ayudes a caminar contigo y a esperar en cada una de tus promesas, porque sé que tienes promesas hermosas para mi vida, porque tus pensamientos son buenos para mí, Señor, y eso me da esperanza y me da gozo. Y te doy muchas gracias por este tiempo en que me has permitido estar aquí. Señor, gracias por la vida de Claudia y por la vida de cada una de las mujeres que han pasado por situaciones de este tipo. Sabemos que tú, Señor, con tu brazo extendido, las fortaleces y les permitirás terminar esa obra que tú has empezado. Porque tú dices que toda obra que empiezas, la terminas y la perfeccionas. Yo te doy gracias por cada mujer que tomó su tiempo, Señor, para poder venir esta tarde a escuchar de ti. No solamente es un testimonio de vida que nos alienta a ver tu fidelidad, sino es algo más lo que tú deseas con nosotros. Que nosotros sepamos que en toda circunstancia estarás tú ahí, que no nos dejarás ni nos desampararás, y que nosotros, Señor, estaremos siempre seguras caminando contigo. Te damos muchas gracias, Señor, y bendigo la vida de cada una de las que están aquí, y gracias por permitirme estar dando también parte de mi testimonio a estas mujeres, pero sobre todas las cosas, para que ellas puedan ver que hay un Dios fiel que cumple todas y cada una de sus promesas. Gracias.